Y bueno, Eliezer ya es de la casa, usted ya no le veía, le damos aplausos, hermano, bienvenido a todos. No me hace falta nadie, ¿cierto? No, ya todos somos de casa, ¿cierto? Bueno, creo que sí. La hermana nueva, ay María, está muy buena. ¿Listo? Bueno, Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias hoy por acompañarnos en este día de resurrección, día de victoria de la cruz del Señor. Y hoy quiero hablar de un tema muy hermoso y es la victoria de la resurrección. Diga conmigo, la victoria de la resurrección. La Escritura dice que si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería ¿qué? Vana. Y mi astro ni alegra el corazón que estés con nosotros. Dios te bendiga. Ella es una hija de esta casa. Hace rato no podía volver, pero Dios, gracias al Señor, la trajo de vuelta. Créeme, Astico, un abrazo, siéntete como en tu casa. Y quiero hablar en esta mañana, quiero que me acompañen, lea la palabra del Señor conmigo, Evangelio de Lucas, capítulo número 24, en esta hora. Y dice la palabra del Señor, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias, la honra y el honor. Y pido, Padre eterno, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Te damos hoy, Señor, toda honra, toda gloria. Y pedimos que el poder del Espíritu Santo siempre sea en nosotros, en nuestras vidas. Señor, resucítanos en ti. Que nuestra vida pasada quede atrás. Pero hoy, este 2026, especialmente este día de resurrección, resucítanos en ti para una vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y también tenemos otra visita especial. Es que Freddy es grandísimo, pero detrás de Freddycito está la hermanita Islene. Su merced, bienvenida, Dios me la bendiga grandemente. Gracias a mi Freddycito. Sino que algo me hizo recordar y dije, me falta alguien, y dije que está detrás de Freddycito. Entonces, hay algo especial hoy en esta mañana y quiero pedirles en esta hora que ustedes entremos en contexto. El Evangelio de Lucas, un evangelio donde el Señor Jesucristo lo describe, especialmente Lucas. Lucas demuestra al Señor como el Salvador. Diga conmigo, el Salvador. La palabra soter, la palabra sotería, y aparece más de 35 veces en el Evangelio de Lucas como Salvador. Y Lucas da ese énfasis porque los griegos tenían una mala interpretación de qué era la salvación. La salvación para los griegos era que cuando murieran le ponían 2 monedas en los ojos o una moneda en la boca, y era la salvación porque el alma bajaba al lugar de los muertos. Para el hebreo el Seol, pero para los griegos ¿cuál era? No, el Hades. El Hades. Y en el Hades estaba la barca, conducida por un espectro que no me acuerdo cómo se llama ahorita, y se le daban las 2 monedas al barquero para que no lo dejara en el inframundo. Pero cuando el Señor viene, nos muestra una teología muy diferente.
y nos muestra que la salvación no depende de 2 monedas, no depende del dinero, no depende de lo que nosotros tengamos o hayamos sido. La salvación depende de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos y todos aquellos, los griegos inclusive, era raro la resurrección, porque en el pensamiento griego el morir era la liberación del alma del cuerpo. En la resurrección Cristo vuelve en carne y hueso, y para los griegos eso era algo incomprensible. ¿Y por qué tiene que venir Jesús en carne y hueso? Porque tenía que demostrar que Él había vencido la muerte. Por eso el Señor tiene que resucitar, porque es la señal física de que Él venció ¿qué? La muerte. Y como Él vence la muerte, ahora nosotros, Dios hace algo hermoso. Ahora Él vence la muerte eterna por nosotros. El Cordero Pascual, la Pascua, la fiesta que se celebraba año tras año, es de que la sangre preciosa que se puso en los linteles del Éxodo, la muerte eterna, el ángel de la muerte, cuando vio la sangre, ¿qué hizo el ángel de la muerte? Pasó de largo. Por eso se llamó Pasaj o Pascua. Y Pascua o Pasaj significa que pasa de largo. Por eso hoy es importante que la humanidad tiene que entender que si reciben a Cristo, si ustedes aceptan a su Señor como Salvador personal, la sangre de Cristo va a estar en ustedes y la muerte eterna pasará de largo. Ahora sí entienden lo que es salvación. Ahora quiero mostrarles por eso lo que es la victoria de la resurrección. Porque los judíos y los griegos tenían una clase de fe. Y la fe en el griego tiene 3 componentes. La primera, la fe en el griego. La primera es una fe que es, el primer componente en la fe en el griego es, se me fue ahora el primer componente. ¿Cómo? No, esa es la tercera. La primera es oida. Y la primer componente del oida es cuando la gente sabe de palabra, les ha escuchado algo de la escritura. El segundo componente es el ginosco, el tema de lo que sabe, pero ahora comprueba por la experiencia. Ginosco, conocí por experiencia. Pero ese conocer por experiencia, las emociones están revueltas. Un ejemplo, les llega el Señor, los discípulos le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Si es que las emociones, la experiencia y la emoción está revuelta. Y el Señor es un experto en voltear arepas. Cuando se está quemando por un lado, ¡pah! Y dice: por eso se alegra. Alégrese de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Entonces, ese ginosco, la tercera fase, se convierte en una fe madura. Y esa fe madura es pistis, que es cuando yo cojo la palabra, la interiorizo, la creo y camino por ella. Todo esto para entrar en el mensaje. Y hoy la victoria de la resurrección se basa, número 1, en la transformación de la fe. Diga conmigo, la transformación de la fe. Esa transformación de la fe, ¿por qué? Porque los judíos tenían una fe que se llamaba emuná, o sea, lo hacían todo por obediencia. Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, aunque le doliera. Señor, aquí está mi hijo. ¿Se ve? Emuná, obediencia. Pero en el griego era coger la palabra de Dios e interiorizarla en mí. Entonces, aquí hay algo, y es de que la transformación de la fe es donde se remueve la fe judía y de los griegos. Vean lo que dice la palabra. En el primer día de la semana, el domingo,
Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esa renovación, ese remueve de la fe tenía que darse por una transformación. De la muerte de Jesús, ahora la vida. Y Dios vino a transformar nuestra fe. Antes teníamos una fe convencional, una fe por tradición. Hoy usted tiene una fe por convicción. Y el que tiene esa fe por convicción, la piedra le fue removida. Antes teníamos una fe oscura, una fe donde nos habían metido allá. Esto es así y se acabó el problema. Repita, repita y repita y ya. Y ahora tenemos una fe removida. La piedra se removió, no para encontrar a Jesús, porque Jesús ya había traspasado eso allí. La piedra fue removida para que la gente viera que la fe de nosotros no es una fe muerta, es una fe viva. Y cuando usted entiende eso, vea lo que dice la Escritura. Pues el cuerpo ya no estaba, dice la palabra. Y entrando, no hallaron el cuerpo, dice la palabra del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y esto quiere decir que cuando Él resucitó en la muerte, el mismo Señor les había enseñado donde nuestra fe no se basa en un Dios muerto, sino en un Dios de vivos. Y nosotros tenemos un Dios que no es un Dios de muertos. Diga conmigo, es un Dios de vivos. Gracias, la base de nuestra fe no se basa en un muerto, se basa en un vivo, en un Dios que descendió del cielo a mostrarnos lo que es la fe, a mostrarnos lo que es la obediencia, pero a mostrarnos lo que era el amor del Señor. Porque Cristo muere es por amor por usted y por mí. ¿Qué haría usted si viera a un hombre como el que entró ahorita? Volvió y se fue. Saque, vuelve y entra. Bueno, Señor, si hay un propósito. Si usted viera que fuera su hijo, ¿qué haría? Haría algo por rescatarlo, ¿sí? ¿Qué haría Marce si ese hombre hubiera sido su hijo? Lo abraza y miraría cómo lo ayuda. Pues el Señor bendigo esa puerta. Hay algo que hace el Señor. Y el Señor lo que hace es ir a abrazarnos a la humanidad y rescatarnos. Eso se trata de liberación. Muchos de nosotros, al no poder hacer todo lo que dice la Biblia, hubiéramos muerto. ¿Quién hubiera podido agradar a Dios en todo de los que estamos aquí? Ni yo. Nadie. Dijo Pablo, yo soy el primer pecador. Ahora hoy le quito el puesto a Pablo. Soy el primero. Nadie hubiéramos podido. Entonces Dios viene a renovar una fe, a transformar la fe de la humanidad. La humanidad confiaba en ciertos estándares de fe, pero Cristo vino a transformar la fe de la humanidad. Y esa transformación de fe se basó, ya lo que dice la Escritura. Y aconteció que dos varones con vestiduras resplandecientes estaban allí. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Miren la transformación de la fe. Inclusive los propios discípulos tenían una confianza. Vamos a ir al sepulcro y sabemos que el Señor está allá. Y mucha gente cree que por ir a algún lado, creen que Jesús está ahí. Y resulta que el Señor no está ahí. Dios tiene que hacer una transformación de la fe.
Y en esa transformación de la fe nos tiene que enseñar el lugar correcto donde está Dios. Pero la gente tiene que descubrirlo. La gente tiene que verlo. La gente tiene que experimentar. Y vean lo que dice la Escritura. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordados de que los habló cuando estábamos en Galilea. Y algo que me gustó es que aquí es donde el Señor mismo les había enseñado. Dios había sido el maestro, les había dicho: mire, es necesario que yo vaya a la tumba. Es necesario que yo vaya allí. Y la gente decía: ¿pero por qué? Porque Él era el Cordero Pascual. Mientras las ovejitas estaban subiendo la rampa ese día para ser sacrificadas en el día de la Pascua, Jesús estaba subiendo la loma de la calavera para ser nuestro Cordero Pascual. Mientras estaban buscando la presencia de Dios en un templo, ahora Dios estaba rompiendo las leyes de la fe y estaba haciendo una transformación de la fe, donde Jesús ya no solamente iba a estar en un templo, sino que iba a estar también afuera del templo. El Señor va a estar ¿a dónde? Afuera del templo. Y entonces vean lo que dice la palabra del Señor. Y dice la Escritura, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las buenas nuevas, todas estas cosas, a los 11 y a los demás. Algo que me gusta es que en la transformación de la fe, las mujeres tuvieron el privilegio de ser las primeras en testificar. Y la transformación de la fe ya no se iba a enseñar solamente en las sinagogas, sino ahora se fundamentó en la proclamación, en el querigma. Querigma es proclamación. Padre, proclamación. Y el querigma, la proclamación del Señor, es donde se empieza a fundamentar la base de la fe. Miren cómo se transformó la fe ahora. Nuestra fe ahora se basa en la proclamación del Evangelio. Usted hoy, familia, tendrá que salir de aquí con una fundamentación clara. Mi fe ha sido transformada y ahora yo la tengo que proclamar. Diga conmigo: proclamaré que Cristo ya no está en la cruz. La cruz está vacía y ahora vive, diga conmigo, en mi corazón. Jesús ya no está encerrado en un lugar. Jesús ahora está, diga conmigo, en mi corazón. Ahora entienden por qué la iglesia ya no es esto. La iglesia somos nosotros. Usted es la iglesia, porque ahora el Espíritu Santo, Cristo, ahora está en su corazón. Si usted lo ha aceptado como Señor y Salvador personal. Ahora ellos ya no iban a tener al Señor aquí al lado. Ahora lo iban a tener ¿a dónde? Adentro. La gente busca a Dios por un templo. Ahora usted lo puede buscar en su cuarto, en la calle, en la iglesia, en donde sea. Dios está allí. Este es el lugar de congregación y de aprender palabra. Y es necesario aprender. Por eso hoy es fundamental en la escuela dominical que usted hoy aprenda palabra. Diga conmigo: palabra. Diga conmigo: esto es palabra de Dios. Ahora diga conmigo: te alabamos, Señor. La victoria de la resurrección, número 1, en la transformación de la fe. Número 2, y algo que me gusta, las primeras que comentaron el testimonio, ¿quiénes fueron? Oiga, las mujeres. Las mujeres son
fueron las primeras que transmitieron el mensaje. Pero el número 2, vea lo que dice la escritura, versículo, diga lo que dice la palabra. ¿Y quiénes eran? María Magdalena, Juana, María Jacobs, de Jacob, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no les creían. Si ve que tenía que haber una transformación de la fe, porque la fe, ellos tenían la fe era por lo que dijera solamente la escritura, y eso es una de las cosas. Pero la fe tiene que salir de la escritura y tiene que convertirse en la vida práctica. Tremendo. Y entonces, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y aquí estoy. Y cuando me miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahora Pedro empieza a tener una experiencia pequeña y dice, chanfle, me gustó porque este hombre salió corriendo. Y en la transformación de la fe, ay Dios mío, ahora sí entiende. Pedro primero, en la fe judía, ¿qué fe tenía? Oída. Ahora Pedro va a la tumba y ¿cuál tiene? Un gimnosco. Ahora tiene una experiencia. Y dice, chanfle, no está. Mira la transformación de la fe, cómo va. Número 2, vean lo que dice la palabra, versículo 13. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén. Número 2, la victoria de la resurrección está en la revelación de la fe. Esa gente sí tiene revelación. Nosotros hoy en día tenemos iluminación, pero ellos sí tienen revelación. La revelación de la fe. Aunque nosotros en una instancia podemos tener revelación cuando conocemos a Cristo, pero de ahí en adelante iluminación. Ahora, la revelación de la fe, se cae un velo. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y esto me gusta, que la revelación de la fe rompe barreras geográficas. Hoy en día, ¿cuántos están conociendo de Cristo en todo el mundo? Una vez en Bogotá, me encuentro en el centro de Bogotá a un gringo. Ustedes saben que el centro de Bogotá tiene mucha gente de muchos países. Y yo lo veo a él solo llorando al pie de una iglesia. Y pues obviamente saco el inglés que hay dentro de mí. Yo, what happened, man? Y el hombre se me queda mirando llorando. Me dice, please, leave me alone. Déjame solo. Entonces me quedé mirándolo y algo ahí dentro de mi corazón. Yo le dije, please, leave me pray for you. Por favor, déjame orar por ti. Y el hombre se pone a llorar. Y bueno, ahí sí ya el inglés fluido no me salió mucho, ¿no? Cuando yo oraba. Pero oré en mi idioma, en neozelandés, digo, en español. Y empecé a orar por ese hombre. Y cuando empiezo a orar por ese hombre, se pega la atacada y cae de rodillas. Y ese día me di cuenta que la fe rompe posiciones geográficas. Al último me abrazaba y me dijo, thank you, man, I love you, man. Y yo, wow. Me dijo que me amaba y me dio hasta un beso y me abrazó. Pero ese día comprendí algo que la revelación de la fe es que rompe barreras geográficas. Estábamos en el mismo sitio, pero estábamos distanciados por una lengua geográficamente hablando. Pero la fe rompe cualquier barrera geográfica. Aquí lo que valió, ¿sabe cuál fue el lenguaje? El lenguaje de la cruz. Y esto, ese día cuando yo sentía un fuego en mi corazón,
Estoy seguro que ese hombre sintió algo, porque el resultado fue un resultado muy diferente. Y en medio de esa revelación de la fe, mire, esta gente iba a 10.800 kilómetros de distancia de Jerusalén, donde el Señor estaba resucitado. Y cuando yo veo que la revelación de la fe rompe esas barreras geográficas, es donde la fe tiene que pasar del conocimiento a la experiencia personal. Vea lo que hace el Señor. E iban entre sí todas aquellas cosas, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ay, esto de la revelación de la fe me mata, porque cuando yo veo que nuestra fe tiene ya que empezar a ser una fe vivencial, una fe donde se tiene que pasar del conocimiento a la experiencia. Iban unos discípulos del Señor caminando hacia Emaús y el Señor se les acerca. Y vea que la Biblia dice, no es que nosotros hayamos primero amado al Señor, es que el Señor nos amó a nosotros primero. Usted está aquí no porque usted sea bueno, no porque usted sea lindo, no porque parezca como un ángel. Cuando usted estudia angelología aquí se va a dar cuenta. No nunca más le vuelva a decir a su esposa, eres mi ángel. Ni ustedes, esposa, le digan a sus esposos, eres mi ángel. Porque cuando estudian aquí angelología se van a dar cuenta. Los ángeles no tienen ni cuerpo ni forma. El que la cogió, la cogió. Y el que se ríe de última es porque no lo entendió, pero bueno. Pero me fascina que en la revelación de la fe, este tema del conocimiento se tiene que empezar a hacer una experiencia personal. Los discípulos estaban hablando lo que había acontecido, lo que había pasado, pero ¿y qué? Tenían que tener una experiencia personal. Y esa experiencia personal es una fe que atrae la presencia del Señor. La fe que ellos tenían atrajo esa presencia del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y la única manera de atraer la presencia del Señor es que usted deposite su fe en Él. Amén. Señor, yo quiero conocerte. Deposite su fe. Y depositar la fe es en momentos de crisis. Y ahorita lo vamos a ver. Pero también en los momentos buenos. Y esta gente me gusta, vea lo que dice la palabra del Señor. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Óigame, y la revelación de la fe tiene que venir para que sus ojos se les caiga el velo espiritual. Amén. Hay gente que no conoce al Señor porque como no ha depositado su fe en Él, sus ojos siguen velados. Hay gente que es como Shakira, ciega, sorda, bruta, bueno, no hay que más vainas. ¿Aló? ¿Sonido? Ya. Entonces, no, sí, ya empezó como que la aspiration. Entonces tiene que verse aquí un momento donde el Señor se acerca para que ese velo espiritual se caiga. Segunda de Corintios, para los que tienen su Biblia allí, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, ¿qué dice? Vea lo que dice la palabra. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, gracias, hermano, está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el Dios de este siglo está con D minúscula, si se dieron cuenta en sus Biblias. Una persona sin fe está bajo el dominio ¿de quién? Del otro. De una fuente no puede provenir dos aguas, o está el agua dulce, o está el agua salada, o está el otro, o está el Espíritu Santo. Hay gente que está influenciada, gente que está, hay otro término que usa Lucas en Hechos, atormentada, y otros que ya es poseído. Entonces, vea lo que dice la palabra del Señor. Y me gustó porque aquí en Lucas dice, y estaban con los ojos velados para que no se le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son las que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Algo que me gusta, que la revelación de la fe, el Señor quita ese velo espiritual para poder relacionarse con nosotros. Y vea lo que hace el Señor. ¿Qué pláticas son las que tienen? Tan lindo. El Señor viene con un tacto a nuestras vidas hay veces. Hay veces viene con un cachetadón, ¿no? Pero hay veces viene con un tacto. ¿Qué pláticas son las que tienen? ¿Qué es lo que quiere el Señor mostrar aquí? La fe revelacional quiere relacionarse con nosotros. Hoy, día de resurrección, hoy quiere el Señor relacionarse contigo. Mira el que está a su lado, dígale, Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere relacionarse contigo. De eso se basa la fe. De eso se basa la victoria de la resurrección. Dios resucita para relacionarse contigo. Diga conmigo, qué hermoso. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, por si alguno va a querer tener un bebé, Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Como quien dice, hasta lo vació. Yo no. Y esto me deja ver, ¿no? Hay gente que tiene fe y cuando ora delante del Señor, no ora con humildad, ¿no? Él es el Rey. No hay gente que no tiene un sano pentecostalismo, sino son neopentecostalistas, ¿no? Se levantan, ahora mismo te ordeno. ¿Cómo no, moñito? Los pájaros tiran la escopeta. Y hay gente, ¿no? Ahora mismo ordenamos. ¿Ordenamos qué? Nosotros pedimos a nuestro Señor. Cierro paréntesis, es por si acaso. Aunque en el principio no sepamos que el Señor se está tratando de relacionar con nosotros, nos ayuda Él mismo a conocerle. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y dice el Señor, y le dice, ¿qué cosas? Dígame qué cosas es lo que está pasando. Y ellos le dijeron, pues Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había redimido a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de todo esto que ha acontecido. Aunque también nos había asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como que no hallaron su cuerpo y vinieron diciendo que también habían visto en visión a ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. ¿Sabe qué quiere el Señor cuando esa fe revelacional, cuando se quiere relacionar con nosotros? Quiere saber tú qué sabes de Él. Y cuando el Señor quiere relacionarse con nosotros, yo me acuerdo, yo fui sacristán, después fui
No, sacristán es acólito. No, antes de eso, capellán, no, lo que uno hacía a los jóvenes. Eso es sacristán. Catequista, gracias, mi Mechi. Que Mechi también fue cate. Oye, catequista. Y después entré al seminario menor. Yo iba a ser cura. Y Dios, cuando se relaciona con nosotros, Dios quiere saber uno qué tiene en el corazón, qué sabe usted del Señor. Vea, esta gente era discípula del Señor y decían que él era profeta, un gran profeta. El Señor fue un ejercicio de lo que él hizo, pero el Señor era más que un profeta. Era el Señor, era Dios en la tierra. Dice acá una estudiante de griego, el Kyrios. El Kyrios significa el Señor, el dueño, el amo. Pero ellos todavía no entendían muy bien. Por eso la fe y la victoria de la resurrección se basa en la revelación de la fe. ¿Sí ve? Tiene que ir, diga conmigo, avanzando. Mira que está a su lado y dile, de hoy en adelante tienes que avanzar. De hoy en adelante tienes que avanzar. Tremendo. Me gustó esta cuestión. Ahora, algo que me quitó acá duro el Señor, y es que en la revelación de la fe, Dios hace algo. Nos quita algo que se llama en el griego. Vea lo que dice el versículo 25. Ahora, ¿quiénes son los vaciados? Entonces les dijo, ¡oh insensatos! La palabra en el griego le dijo es, ¡oh anoetoi! ¡Oh insensatos! ¿Y sabe qué traduce insensatos? Sin inteligencia. Ahora, y soy un eufemismo, voy a hacer la versión santanderiana. Oiga, maná de burros. Perdón, la versión santanderiana. Maná de burros. Tan lindo como suena en el griego, sí, es que el griego, y más Lucas es cachetudo. Y dice, anoetoi, sin inteligencia. Y vea que Pablo en Colosenses capítulo 1, en eso se basó ahorita mi monografía en una licenciatura, hablé sobre la inteligencia espiritual. La basé todo en eso, la inteligencia espiritual. O sea que si el Señor habla de inteligencia espiritual, yo siempre lo he dicho, es porque hay brutos espirituales. Mira el que está a su lado. Dígale, usted no es una anoetoi. Usted no es una anoetoi. Usted no es una anoetoi. Ya lo que le dice la palabra, por eso la revelación de la fe. Padre, yo dije, hoy voy a demorarme 50 minutos exactos. Nunca voy a poder, será. Son 5 puntos, dije, de a 10 minutos por los 5. Esta mañana dije, no mami, solo la introducción me demoré 10. Padre, mira lo que dice, oh insensatos y tardos de corazón. Y acá la palabra que usó fue bradéis. Y bradéis, ¿sabe qué significa? Lento de corazón. Mira que está a su lado. Dígale, no sea lento. Dígale así, no sea lento. Entienda. Mire, la gente que no ha recibido a Cristo en su corazón, ¿son qué? Lentos. Hay algo que a mí me impaciencia en la vida, me da muchas cosas impaciencia, pero algo son las cosas repetitivas y la lentitud. Un internet lento, ¿a quién no le da piedra? Un internet lento. Levante la mano al oído. Sean sinceros. Un bus lento.
El tráfico lento. Y cuando la gente lo entiende rápido, ya viste. ¿Sí? No hay que ser lentos. Llegaron las. Entonces, vean lo que es la palabra del Señor. Y dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que ellas decían. Santo, lo bendigo, don Erasmito. En gran manera lo bendigo. En gran manera. Señor. Bueno, ¿en dónde estaba yo? Ya. Dígame, yo que me distraigo con una mosca, Padre. Y le declaraba todas las escrituras lo que decían. Oiga, si hay algo, familia, que me gusta esto, es de que Dios, eran estos talentos de corazón que el Señor le tocó empezarle a declarar toda la escritura. Toda la escritura. Toda la escritura. Déjenmelo por acá cerquita si pueden. Ok. Bueno, no se distraigan. Tranquilos. Vengan para acá. Óigame bien. ¿Qué es lo que tiene que estar en el texto? No me distrajeron feo. La revelación de la fe. Entonces, algo que me gusta es que en la revelación de la fe, mire, la fe en nosotros, ¿dónde nace? Diga conmigo, en Jerusalén. La fe no nace en Roma. Perdónenme, pero discúlpenme. La fe no nació en Roma. Es más, los romanos mataron a Jesús. ¿La fe dónde nació? En Jerusalén. Por eso la Biblia hay que estudiarla en un contexto judeo-cristiano. La fe nació en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén. Y por eso el Señor les toca volverle a pasarle toda la escritura a ellos para que entendieran. Mire, la gente que lee toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea mente preparado para toda buena obra. ¿Sabe qué lo capacita a usted? La palabra. Diga conmigo, la palabra. Número 3, vean lo que dice la palabra del Señor, versículo 31. Y aconteció que estaba sentando a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dijo: vean lo que hace el Señor. Tomó el pan a la mesa, porque el Señor hace que como que, bueno, estuve con ustedes, me voy. Y entonces ellos le dijeron: no, va a ser las 6 de la tarde. Señor, quédese con nosotros. Venga, quédese acá. Y lo entraron, y apenas entró, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio: tengan eso acá en mente, ¿listo? Ténganlo ahí. Número 3, vean lo que es la victoria de la resurrección. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Oiga, número 3, ¿saben qué es la victoria de la resurrección? Está en la confrontación de la fe. Diga conmigo, la confrontación de la fe. ¿Sabe qué le toca muchas veces al Señor? Confrontarnos, para que nosotros entendamos lo bueno o lo malo que estamos haciendo. Lo bueno o lo malo de lo que estamos haciendo.
La fe nos tiene que confrontar. La fe nos tiene que confrontar. Entonces, cuando la fe nos confronta, se nos abren los ojos. Vea lo que ellos. Entonces le fueron abiertos los ¿qué? Los ojos. Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Una persona que es llamada por Dios y es confrontada por Dios, cuando uno predica, se le abren los ojos y las escrituras arden en el corazón. ¿Sabe cuándo yo sé cuando alguien se ha convertido de todo corazón? Cuando es celoso con la palabra. Cuando es una persona respetuosa dentro de la iglesia. Eso, ahí yo ya sé que se convirtió. Antes no. Antes no entienden ni qué es el Kyrios ni nada. Y van a hacer lo que se les da la gana. No, el que hace, el que empieza a comportarse como Dios quiere, es porque le fueron abiertos los ojos. Vea lo que dice la palabra. Y se decían el uno al otro. Ay, no ardía nuestro corazón mientras hablaba. Y cuando nos abrían las escrituras, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Mire, cuando la fe nos confronta, hay algo que me alegra y me da alegría. Nos activa en la fe. Se levantaron. Y cuando una persona es confrontada con la palabra, se activa en la fe. De otros se quedan ahí sentados. Ay, nos partió el pan tan lindo el Señor. Y hay gente que ha sido restaurada, llamada por Dios, oiga, y no hace nada por la obra. Hay unos que se convierten quietos solo el domingo, y yo les doy gracias por venir el domingo, pero la obra no termina aquí. La obra empieza cuando usted sale de esa puerta. En toda la semana, cuando usted comparte el Señor, cuando usted le trabaja al Señor. Porque ¿qué hicieron ellos? Vea lo que hicieron esta gente. Y se levantaron en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y les decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Y entonces ellos comentaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el ¿qué? El pan. Solo la gente que se le ha abierto los ojos reconocen cuál es el buen pan del Señor, la buena palabra del Señor. Solo la gente que entiende la confrontación de la palabra, porque si una palabra no lo confronta a usted, sino lo acomoda, no es palabra de Dios. Pero cuando una palabra lo incomoda a usted, usted dice, cuando usted por dentro de su corazón hace, porque hay gente que lo puede hacer por apariencia. Hubo una historia de un niño que el profesor le dijo a un niño en el colegio: ponte de pie, y el niño no. ¿Ustedes saben cómo son los chicos de oración? Ponte de pie, no, que se ponga de pie, yo soy su autoridad. Y el niño se levantó. Dijo: profesor, estoy de pie, pero en mi mente sigo sentado. Ay, por eso el Señor nos toca confrontarnos para quebrar lo que somos. Hay gente que tiene que ser quebrada en su mente y su corazón, si no va a seguir lo mismo toda la vida. Oran el Padre Nuestro al revés: Padre nuestro que estás en los cielos, haz mi voluntad en el cielo como en la tierra. Y así no dice el Padre Nuestro, pero esas personas lo oran así. No es su voluntad, es la voluntad de ¿quién? Del Señor. Número 4, vea lo que es la victoria de la resurrección. Número 1, está en la transformación de la fe. Número 2, está en la revelación de la fe. Número 3, está en la confrontación de la fe.
Pero número 4, vean dónde está, versículo 36. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esto es otro escenario. Salió de Emaús, ¡pam! Vean cómo está la temática. Jesús está en la tumba. Sin abrir la tumba, Jesús salió. Cuando removieron la piedra ya no estaba. La piedra fue removida no para que Jesús saliera, sino para evidenciar que Jesús resucitó. Entonces Jesús está en la tumba. Se va a Emaús. Está en Emaús. Ahora se va a donde están los discípulos. Ahora está en Jerusalén. No necesitó puertas, no necesitó paredes. Necesitó su poder. Ahora está donde están reunidos los discípulos. Y ahora vean la fe. Ahora aquí se mueve el tema en la relación de la fe. Diga conmigo, la relación de la fe. ¿Sabe por qué nosotros crecemos en la fe? Porque nos relacionamos y nos reunimos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos. ¿Sabe cómo crecemos en la fe? Por la relación en comunidad. Amén. Y si no, vea al Señor. ¿Cómo estaban los discípulos anímicamente hablando? Estaban mal, estaban desanimados, su maestro se les fue, su papá se les fue. Su esperanza estaba en el piso. Oye, Clarita, ha venido ese rato. Oye, su esperanza, estaban atormentados y estaban con miedo porque los romanos los estaban buscando. Ahora, la relación de la fe nos trae paz en medio de la crisis. Y vea el Señor, apenas se pone en medio de ellos, atravesó la puerta, atravesó el muro, atravesó el techo, donde sea, aparece en medio de ellos. ¿Usted se imagina? Y cuando se les aparece un momento a otro, le dice: paz a vosotros. Vea conmigo, paz. En griego, paz es Eirene. La mujer que se llama Irene significa que paz. Diga conmigo, paz. Y la Biblia que dice que la paz de nuestro Señor, que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, toda crisis, toda circunstancia. ¿Y cómo hace? En la victoria de la resurrección, Dios quiere venir a que nuestra fe sea una fe relacional. Ahora nosotros tenemos el doble componente de la fe. Usted está haciendo hoy acá emuná, obediencia, venir. Y pistis, creer en la palabra sin verlo, pero lo van a sentir por experiencia relacional. Usted viene aquí a relacionarse por la fe. Duro. Y me gusta. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mire qué clase de fe tenían estos. Dice que el amor echa fuera el temor. La fe relacional hace crecer el amor. Para casarse usted tuvo que tener fe relacional, basada en la relación con Cristo. Porque para casarse es un paso de fe. ¿O no? Es un paso de fe, porque usted no sabe qué va a pasar en 5 años con su pareja, en 10, en 15. Pero si los dos no se relacionan con Cristo, su relación de pareja va a estar mal. Esto es directamente proporcional en las matemáticas. ¿Han conmigo así? Por eso Él les dijo: ¿por qué estáis turbados?
¿Y por qué vienen estos pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y algo que me gustó es que en la fe relacional nos ayuda a tener paz cuando suceden cosas sobrenaturales, pero es para comprobar que nuestra fe no es ciega. Anoche yo le contaba, Stephanie, anoche me preguntaba cosas de cómo yo me convertí, y yo le conté mi testimonio, cómo fue. Y yo ese día comprendí cómo el Señor, su fe tuvo que relacionarse conmigo para que en la experiencia yo tuviera que tener una fe no ciega, sino una fe comprobable. Hace unos 5 años, el nieto de esta preciosa mujer lo iban a operar un lunes, ¿te acuerdas? ¿Qué era? A las amígdalas, y tenía una bolsa aquí. Mañana lunes lo iban a operar, hace 5 años atrás. Tenía un bojote acá el niño, y lo traían con bufanda para que no se viera la pelotota que tenía. Entonces Elisita me dijo, pastor, ¿puedo orar por mi chiquitín? Yo le dije, claro. Y le dije, pero la mamá, venga, viejita, impónganle manos ustedes mismos y vamos a orar. Y oramos ese día por el chiquitín. Fueron el lunes y el doctor miró al niño y dijo, ¿qué lo va a operar si no tiene nada? La fe se volvió relación y en la relación se volvió experiencia. Y Cristo tenía que venir a relacionarse con nosotros para que nuestra fe no sea una fe ciega, sino una fe que experimenta, y de una fe que pasa a la experiencia y de la experiencia a la ciencia, o sea, es una fe comprobable. Miren mis manos, miren mis pies. ¿Sabe qué les tocó? Había un discípulo entre ellos que no creía en bendito, porque era gnóstico. Creía más en la gnosis, en un conocimiento superior, y apenas vio al Señor. En otro evangelio dice, ¿qué va a hacer el Señor? Un bicho por ahí. Y el Señor le dice, venga, tóqueme. Y la ciencia dice que todo lo que es comprobable es ciencia. Entonces, ¿qué hizo el primer científico? Que fue Tomás. Fue y tocó la llaga, y fue y tocó el costado, y miró los pies y dijo, uy, Señor, eres tú. Familia, y es un reto para nosotros. Hoy pueden ir a tocar, hoy toquemos las llagas del Señor. Hoy acérquese al Señor y que su fe sea una fe relacional. Tóquelo. Hubo una mujer que dijo en su fe relacional, si tan solo tocare su manto, el borde de su manto, seré salva. Hoy, ¿por qué no tener una fe relacional? Porque eso fue la victoria de la resurrección. Y algo que me gusta, y dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron un pez asado y un panal de miel. Cuando el Señor los encontró en la playa, Juan 21, ¿qué les dio el Señor? ¿Y qué más? Y pan. Ahora a ellos les dan un pez y un panal de miel. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, es más dulce que la miel. Es el único capaz de endulzar nuestra vida cuando estaba amarga. Y eso solo se puede encontrar en la victoria de la resurrección. Mientras alguien no conozca a Cristo y la dulzura de Él, no
puede conocer la resurrección. Salen de aquí y siguen amargos, siguen aburridos, no han encontrado la dulzura en Cristo. Algunos venimos aquí cargados, atemorizados, venimos vueltos nada. Pero en la victoria de la resurrección, Dios nos da esa dulzura para que ustedes y yo entendamos su esencia. ¿Saben por qué no les dio pan? Porque Él es el pan de vida eterna. Así que usted en Cristo tiene el pan, el alimento diario. El pez es la provisión diaria. Y el panal, la dulzura de Él en nuestras vidas y corazones. Y número 5, vea lo que dice la Escritura. Versículo 44. Estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, la victoria de la resurrección se basa en la fundamentación de la fe. Diga conmigo, en la fundamentación de la fe. ¿Qué es la fundamentación de la fe? ¿En dónde está basada nuestra fe? Diga conmigo, mi fe está basada en la Escritura. ¿Mi fe está basada en qué? En la Escritura. La Biblia dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ya paso de un oiga, paso de un ginosco, ya paso de la experiencia, ahora paso un piscis, a interiorizar la fe en mi corazón por medio de la Escritura. Ahora la experiencia y la palabra van unidas. Mira que está a su lado, dígale, la experiencia y la palabra van unidas. La fundamentación de la fe está fundamentada en la palabra de Dios. Y vea lo que hace cuando su fe está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hace la fe? Vea lo que dice la palabra. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Tres deditos. Haga así, Johncito. 3 deditos. Y ahora haga así conmigo, recibo. Ayúdeme en la administración ahí. Gracias, Johncito. Reciba. Cuando usted entiende la palabra, cuando su fe está fundamentada en la palabra, ahí usted va a entender la victoria de la resurrección. Y la victoria de la resurrección está metida acá. Vea lo que dice la palabra, les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. ¿Sí ven por qué hay gente de afuera que todavía no entiende la palabra? Dígale ahora sí al que está a su lado, lo felicito, ya tiene abierto el entendimiento. Dígale, lo felicito, la felicito, tiene abierto el entendimiento. Ya usted no es una neato ni nada de eso. Tremendo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Jerusalén. ¿Dónde empezó la fe de la humanidad? Jerusalén. ¿Dónde empezó la fe? Jerusalén. Mi fe es una fe judeo-cristiana. Judeo porque nació en Jerusalén y cristiana porque la fundamentó y se cumplió en ¿quién? En Cristo. Ese cuentico que soy romano y todo ese tema no se lo come nadie. Su fe no es romana, su fe es judeo-cristiana. No lo digo yo,
Lo dice la Escritura. Mira el que está a su lado, dígale. José, usted proviene de un tema judeocristiano. Ahí se la suelto. Ya tiene capacidad para que el Señor le haya abierto la mente y la escritura. Ahora ya puede comprender. Hoy deja de ser un niño y se convierte en un hombre por el conocimiento en Dios. Dígale, chao niñez, chao preadolescencia. Ahora se va a convertir en un varón. Eso era lo que usted estaba anhelando. Usted siempre ha querido ya estar grande, porque hay un deseo en su corazón, pero fuera del Señor no lo va a poder lograr. Vea lo que dice la palabra. Y le dijo, así está escrito, que fuese necesario que resucitase entre los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde donde, desde Jerusalén. Y algo que me gusta es que la fundamentación de la fe es proclamar a Cristo. Diga conmigo, querigma. Querigma es proclamación. La fundamentación de nuestra fe es proclamar de que Jesús es nuestro Señor. Diga conmigo, Jesús es mi Señor. Alístame ahí, Cristo es mi Señor. Marcos 1. Y vean lo que termina el texto diciendo. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder del Espíritu Santo. Y la fundamentación de la fe en la victoria de la resurrección es que su fe le va a dar algo, el Espíritu Santo. Usted va a ir a proclamar la palabra, pero no va solo, va con el Espíritu Santo. Todo paso que usted dé de hoy en adelante en su vida, ya sea noviazgo, matrimonio, trabajo, lo que sea, lo va a dar ahora acompañado con el Espíritu Santo. Dígale, Señor, levante su mano derecha. Dígale conmigo, Señor, hoy en la victoria de la resurrección, yo te pido que no te olvides de tu palabra. Y tú dices en ella que me darás el Espíritu Santo. Y hoy como tu hijo, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. ¿Cuántos están victoriosos? La cruz de Pablo. Y terminó el texto diciendo en Lucas, y lo sacó hasta fuera de Betania. Ahora la iglesia no iba a estar acá adentro, la fundamentación de la fe. Ya la iglesia no iba a estar solamente aquí, lo sacó hasta Betania. La iglesia también tiene que estar afuera. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba hacia el cielo. Entonces, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Familia, hoy en la victoria de la resurrección, Dios nos dio 5 complementos para que usted hoy entienda la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies y adore conmigo al Señor en esta hora. Diga conmigo en esta hora: Señor, tú eres su Señor.
Dile al Señor con todo su corazón. Díselo. Cristo es mi Señor. No me da temor. Darle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Oh sí, Señor, no me da temor. Demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, me obedece, doblar mi rodilla y ser ante tu majestad. Jesucristo, confesaré con mis labios declararé que tú eres Señor. Dice una vez más, iglesia. Cristo es mi Señor. No me da temor. Díselo. Declara al mundo entero de su gran poder. Permitir que se deje ver. Cristo es mi Señor. Oh Señor, no me da temor. Demostrar mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me dejes de doblar mi rodilla y ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré con mis labios que tú eres Señor. Padre, por favor, a ti, oh Dios, pues cada uno en tu iglesia, Señor, en esta hora. Quiero pedirte hoy, Señor, el día de esta resurrección hermosa, la victoria de tu resurrección, Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, y te confesaremos por donde quiera que vayamos. Hoy, en este día de resurrección, tu palabra, Señor, dice: Padre, hoy oro a ti por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y pido, Espíritu Santo, oh Dios, en esta hora, que tú te glorifiques. La primera carta de los Corintios, en el capítulo número 11, dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo bendijo. Señor, hoy, en este día de resurrección, quiero pedirte, oh Dios, en esta hora, que tú te glorifiques, Padre. Y te pido, mi Señor, en esta hora, que como tú lo hiciste, Señor, ese día en el aposento alto, Señor, tú tomaste el pan, tomaste la copa, Señor, y lo bendijiste. Señor, hoy como ministro del Evangelio, Señor, hoy bendigo, Señor, este fruto de la vid delante de ti, Señor, como símbolo de tu sangre preciosa vertida en el madero. Como ministro del Evangelio, lo bendigo en esta hora, Padre. Y Señor, este pan, como símbolo de tu cuerpo tomado en la cruz, Señor, lo bendigo en esta hora.
y declaro, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Y hoy en lo que somos, Señor, yo te pido que hoy lo bendigo en tu santo y precioso nombre. Hoy lo vamos a comer en tu santo y precioso nombre. Puede tomar el pan y puede tomar la copa. Déjeme, yo primero les sirvo a 2 personas. Todavía no vayan, espérenme, yo les sirvo a 2 personas. Ahora sí reparto. Viejo, hoy quiero que tome la Santa Cena. ¿Listo? Tome, viejito. Toma la Santa Cena. Toma. Padre, hoy en el precioso nombre de Jesucristo, todo aquello, oh Dios, que ha venido interfiriendo en la vida de este hombre, hoy, Señor, lo reprendo por la autoridad de mi Señor Jesucristo. Señor, haz libre a este varón, Señor, y yo te pido sanidad en su vida y su corazón. Tome el pan, cómalo, coma el pan, coma, madre. Tranquilo, viejo, tranquilo. En el nombre precioso de Jesucristo, en esta hora, yo declaro libertad en tu vida, varón. En el nombre precioso de Jesucristo, yo declaro libertad en tu vida ahora, por el poder de la palabra. Toma, viejo, coma el pan. En el nombre de Jesucristo. ¿Quieres probar la Santa Cena? ¿O la va a rechazar? Sí. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. No la tome. Pero hoy, en el nombre precioso de Jesucristo, Dios está con tu vida. Señor, lo que hay en el espíritu inmundo en esta hora, yo te pido, Espíritu Santo, que tú hoy, Señor, tomes el control de este varón. En el nombre de Jesucristo, Señor, y hazlo libre por el poder de la palabra. Declaro libertad en su vida y su corazón, Señor, para tu gloria eterna. Oh, Señor. Él te ama. Él te ama, varón. Él te ama. Dio su vida por ti en la cruz y tú lo sabes. Cristo dio su vida por ti y tú lo sabes. ¿Quiere probar la Santa Cena? ¿Quiere hacerlo? ¿Dónde está? Está alcoholizado. Sí. Pero si como el espíritu, la verdad, está dispuesto y va adoraba, pero el otro lo jala y tal. El cordero de Dios de mi alma, condenación, yo siempre amaré a Jesús. Déjame aquí la mía. Jesús sí, Señor, díselo. Y algún día mi corona, Jesús, me dará.
el pan en esta hora. En esta hora. Tomamos el pan, Señor, en esta hora. Ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, hoy tomamos este pan en señal, oh Dios, de que llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy queremos ser uno contigo, Señor. Muchas gracias. Puede participar del pan. Y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y luego también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Padre, hoy te damos gracias y hoy bendecimos esta copa. Señor, gracias por haber muerto por nosotros en esa cruz, y hoy, Señor, la tomamos en memoria tuya. Ven pronto, Señor. Puede participar del pan y de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A los que están en casa, Dios los bendiga. Mil bendiciones. Y la palabra del Señor more.